empresas socias. Muchas gracias por el recording. Como digo, siempre es grato poder contactarnos, estar aquí nuevamente con un tema de real importancia. Ustedes saben que han ido dictándose varias leyes y reglamentos que de alguna otra forma van complicando el quehacer de las empresas, aun cuando el motivo final sea bueno, es necesario estar ahí para vernos. Yo no sé qué pasa con mi cámara aquí. Ahí sí. Bueno, junto con la cordial bienvenida, agradecer también una vez más al Comité de Personas que siempre está muy activo y que nos ayuda bastante en esto de las videoconferencias con temas de importancia. Y por supuesto también a nuestro importante y habitual invitado, don Luis Pará, gran abogado, que ya lo saludará también el presidente del comité. Hoy día el tema acoso laboral, ley Karim, por supuesto que nos afecta a todos y por lo tanto debiera ser del interés de todos. Y así lo deducimos también una inscripción bastante grande. Y ya tenemos ahí 136 participantes, que es una buena audiencia y nos incentiva a seguir haciendo este tipo de reuniones. Esperamos contar con cada uno de ustedes siempre para trabajar juntos en todos estos eventos. Eh, Comentarle, aunque no viene aquí en nuestro libreto, que el día 22 de marzo, ya cercano, tenemos un desayuno en el Club Manquehue con el ministro de Economía, para los que puedan asistir. Entonces también haremos varios importantes avisos de lo que se viene en este año a nuestro querido ACIMED. Como siempre, recordarles que los micrófonos van a estar silenciados para no tener ruidos ambiente que distraigan a nuestro orador. Pero como siempre, en el chat de la plataforma pueden escribir preguntas, aportes, interrogantes y otras que puedan tener. Y por supuesto, como siempre, la presentación y la grabación estará disponible a la brevedad en nuestra página web. Antes de dejar con ustedes al presidente del comité, quiero hacer un conveniente y necesario saludo a nuestros muy queridos auspiciadores que hacen posible esta y otras tantas actividades que hacemos como ACIMED durante el año. Me refiero, por supuesto, a Siderurgia Huachipato, Somos Acero CAP, South Metals, especialistas en ferroaleaciones y metales para la metalurgia, OTIC ACIMED, importante, un apoyo siempre para las áreas de personas. Déjese apoyar, consúltenos. OTIC ACIMED es mucho más que solo conducirlos al uso del 1%. Aceros ASA, acero verde para construir juntos un Chile más sostenible. Asociación Chilena de Seguridad, hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y a sus familias. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. Credit Core Capital, aliados potenciando sus decisiones en el ámbito financiero. Leitat Chile, Instituto de Desarrollo Tecnológico para agregar valor a su empresa. GIMSA Industrial, porque cuidamos el acero. Y es así entonces que quiero dejar con ustedes al presidente del comité que más nos aporta en el tema de videoconferencias, como ya lo conversamos, está con ustedes en este minuto entonces y le cedo el micrófono a don Eugenio Navarrete, presidente del Comité de Personas de ACIMED. Don Eugenio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Marcelo, y bienvenido a toda esta gran audiencia que ya van en 143 personas ya en la sala. Los queremos invitar a esta conferencia del mes de marzo. También desearles que hayan tenido unas merecidas vacaciones y ya se nos apareció marzo, como dice. Estamos llenos de desafíos y oportunidades en este año que se nos aparece con la ley de las 40 horas, los teletrabajos, la ley Karim, y grandes cambios culturales también que nos van a imponer a las empresas chicas, medianas y grandes. Eh, Conocer un poco cómo nos vamos a tratar, cuál es el buen trato que tenemos que tener las empresas con esta nueva ley Karim. Esto implica un cambio cultural, el marcar la asistencia a personas que a lo mejor nunca lo han hecho en su vida. La alta rotación que tenemos, esta nueva manera de compromiso de los jóvenes que también tenemos que mirarla y ver cómo
cómo las empresas van evolucionando con la inteligencia artificial y tantas otras cosas más que nos involucran al área de personas. Por otra parte, también queremos invitarlo a cada uno de ustedes a incorporarse a este comité de personas en forma activa o no tan activa. Tenemos un grupo bastante activo de representantes de las empresas donde tenemos el espacio de poder hacer consultas, preguntas rápidas, inquietudes, compartir buenas experiencias. Así que los invitamos a que se puedan contactar con Mirta a través del chat o de lo que ustedes quieran para poder incorporarlo. Ayudarnos dentro del gremio es una de las cosas fundamentales dentro de esta mesa de ayuda que está desde nuestros estatutos. Por lo tanto, los dejo invitados a que se puedan incorporar. No les vamos a pedir absolutamente nada, nada, nada. Solamente que estén presentes si tienen dudas, poder compartirlas, si pueden compartir su experiencia, etcétera, de tantas cosas que nos pasan durante día a día, mes a mes y año a año. Bueno, hoy día con el tema nos acompaña don Luis Pará, muy conocido en la casa, y también miembro activo del comité de personas, el cual nos hace un gran aporte a las dudas que podamos tener. Él es abogado de Piper Chile, con una vasta experiencia en temas de legislación laboral y, bueno, un gran amigo de la casa. Él nos va a explicar hoy día la ley 21.643, llamada la ley Karim, una ley que realmente es impactante y lo que va a producir en las empresas, como les decía anteriormente, de este cambio cultural. Favor sus preguntas a través del chat, las contestaremos al final de la conferencia y por favor contestarnos también al final de esta una pequeña encuesta. Siempre necesitamos saber de su opinión y de lo que ustedes quieren. Muchas gracias, los dejo con don Luis Pará para que pueda iniciar su conferencia. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos. Gracias por la concurrencia, porque la verdad es que está es una súper buena concurrencia y siempre se agradece. Como decía Eugenio, se nos viene un 2024 súper cargado, ¿cierto? Tenemos esta ley que entra en vigencia en agosto. Tenemos la ley de conciliación familiar que ya está rigiendo. Tenemos el cambio de las 40 horas, 44 horas en estricto rigor a partir del 26 de abril, que entiendo que también vamos a armar prontamente una actividad en eso. Entonces se nos vienen muchas cosas y quizás otro punto que quiero mencionar, Eugenio, que es bien importante, que esto aplica finalmente a todas las empresas, ¿ya? No es solamente empresas grandes, gigantes, ah, Dow. No, también al taller chico, también a la maestranza más pequeña, todos estamos obligados a cumplir y hay que hacer un cambio cultural, porque la verdad es que no hay, para que finalmente las leyes apliquen, hay que tener fiscalizadores con garras y dientes y esto lo va a tener. Y hoy día la gente está cada día más empoderada y necesitada de ser escuchada y en esto ha hecho que la gente también vaya pidiendo muchísimas investigaciones. Perdón, no sé si Mirta o quién me puede ayudar a habilitar la pantalla porque no me deja básicamente compartir pantalla. Bueno, no, vamos a tener que trabajar sin presentación hoy día. Ok, perdón, ahora sí parece que tengo acceso a la pantalla. Un segundo, un segundo, por favor. No sé si pueden ver ahí la pantalla. No, Luis. ¿No? ¿No se ve? Ok, bueno. Parece que vamos a trabajar sin pantalla hoy día. Ahí sí, ¿Ahí Luis. pueden ver? ¿Ahí pueden? Ya, Sí, fantástico. Ya, ahí ¿y la perfecto. ven, y la ven completa? Fantástico. Sí. Muchas gracias, Mirta, a no entrar en pánico tan temprano. Ley Karim, la 21.643, ¿cierto? 15 de enero, entra en vigencia el 1 de agosto, ahí lo tengo un asterisco, mi interpretación es que es 1 de julio, pero bueno, en fin, todas las autoridades dicen que es 1 de agosto, así que vamos a creerle a pesar de que la norma dice algo diferente, pero bueno, en fin. Esta fue una ley que de una tramitación ultra rápida, en menos de un año ya se había tramitado muchos cambios y
como es la constante ya en la actual legislación, desde hace ya varios años no hubo gran discusión sobre los temas, por tanto, nos quedan bastantes dudas sobre cómo se van a aplicar en algunos aspectos, ¿ya? Lo que busca es generar un cambio en la cultura de trabajo. Esto que parece una declamación poética, la verdad es que no lo es. Vamos a ver, sobre todo con el cambio en el acoso, la forma de finalmente poder sobrevivir en esta nueva ley, ¿cierto? Y digo sobrevivir porque para algunas empresas puede ser una cuestión de vida o muerte finalmente, dado las consecuencias que pueden tener quedar, por ejemplo, excluido de negociaciones con el Fisco de Chile, va a requerir un cambio cultural, va a requerir entrenar a las personas, va a requerir que las personas estén conscientes de qué es lo que es el acoso y el ambiente de tolerancia cero al que nos estamos moviendo, ¿ya? Y al mismo tiempo a las empresas va a requerir tomar acciones en estos casos. El antecedente es un convenio de la OIT, el convenio 190 del año 2019. Este convenio ya se está empezando a aplicar en algunos países. La legislación que vemos da cumplimiento a esta norma internacional. Tiene algunos puntos que son bastante interesantes este convenio para los efectos de esta ley, que los vamos a ir comentando en algún minuto. Y el nombre, por supuesto, se debe al caso de una trans que se llamaba lamentablemente Karin Salgado, y fue una persona que cometió un suicidio después de haber sido acosada por haber prestado declaración en un sumario interno del centro de salud donde ella trabajaba público. O sea, a partir de esto se genera toda esta tramitación ultra rara. Y ahí viene el no. ¿Cuáles son los principios? Lo primero, dice la ley, las relaciones deben fundarse, esto ya lo decía anteriormente, en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un primer concepto, que es un concepto que no está definido en la ley, ¿ya? Pero es que el de perspectiva de género implica de alguna manera reconocer que existen diferencias culturales y sociales entre hombres y mujeres y que eso puede afectar el ejercicio de los derechos, ¿ya? A algunos de ustedes nos puede parecer que esto es un tema un poco progresista, un poco político. La verdad es que como se hace un concepto que hoy día ya está en la ley, al que tenemos que aplicarlo con criterio, vamos a tener que ver cómo efectivamente se concreta esto, y tenemos que mirarlo como parte, en el fondo, ya de las normas que existen y cómo se tienen que aplicar. Por tanto, el llamado también desde ese punto de vista, uno puede tener cualquier opinión, cualquiera sea la opinión que nosotros tengamos sobre estos conceptos. Definitivamente hoy pasa a ser un aspecto importante en materia, especialmente de violencia en el ámbito de trabajo, y por tanto tenemos que dar cumplimiento y vamos a tener que ir incorporándolo vamos a tener que ir incorporándolo dentro del ejercicio mismo de nuestra facultad empresarial. Evidentemente todo esto se aplica con criterio, no, insisto, no hay una definición legal ni en el convenio 190 ni en la legislación de cómo se tiene que entender. Esto es un concepto un poquito sociológico probablemente, y vamos a tener que en la práctica se va a ir desarrollando. Hoy día cada vez más efectivamente uno cuando hace investigación, a nosotros nos toca hacer muchas investigaciones de acoso laboral, acoso sexual. De alguna manera, este concepto de alguna manera va permeando y claro, uno tiene que a veces tomar esa sutileza. Hoy día son ciertas, más bien se aplica de manera sutil, en otras veces no tanto, pero lo importante, lo que les quiero decir es que más allá de lo que nuestra idea que podamos tener sobre el punto, es importante tener presente que hoy día esta es parte de la ley, ¿ya? Y exige a la empresa llevar a efecto medidas tendientes que promuevan la igualdad y erradican la discriminación de género. Ese es como el gran principio, ¿ya? Nosotros debiésemos trabajar activamente en esto, pero la verdad es que el foco de la ley, esto es una declaración más bien de principio, el foco de la ley está específicamente en las nuevas formas de abordar el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, ¿ya? Pero este es un principio, ¿no? ¿Qué es lo que atenta contra este principio? Por supuesto, el acoso sexual no tiene una innovación legal, ¿ya? Sin perjuicio de lo potente que es la figura. Sigue siendo el mismo concepto que conocíamos, que es este que está acá, realizar por cualquier medio
requerimientos de carácter sexual no consentido por quien los recibe, que amenazan o perjudican la situación laboral u oportunidades de empleo. ¿Ya? Vamos a ir a ver un poco más al final algunos casos más concretos y más típicos de situaciones de acoso sexual. No tiene cambio sin perjuicio que sigue siendo una medida súper potente un ilícito súper potente dentro de la compañía que tiene que ser investigado y sancionado. ¿Ya? Basta una sola vez para la configuración. Esto, insisto, es como desde que se diseñó la figura, si no me acuerdo, año 2002 o 2003 por ahí, siempre ha tenido esta misma configuración. Donde sí hay un cambio importante es en el concepto de acoso laboral, porque se deja de lado el elemento de reiteración. Antes necesitábamos reiterar una conducta de hostigamiento u hostil para tener un acoso laboral. Hoy, bajo la nueva definición y siguiendo la norma del convenio 190 de la OIT, ya no se requiere. Por tanto, este es el nuevo concepto. Conducta que corresponde a una agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores contra otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, ¿ya? Y que el resultado, que requiere un resultado, menoscabo, maltrato o humillación, o que amenace o perjudique la situación laboral u oportunidades en el empleo. O sea, evidentemente que necesitamos un resultado. ¿Qué es lo importante retener de esto? Es que cambió el concepto. Ya no necesito una reiteración, ya no necesito que ocurra muchas veces, basta una sola vez. ¿Significa esto que si ocurre una vez yo automáticamente voy a terminar echando al acosador? Probablemente no. La ley hoy día nos dice que además tenemos que calificar la gravedad de esa cosa. Probablemente si es una situación que ocurre en una sola oportunidad, esto y no es especialmente grave, eventualmente va a terminar y va a derivar en una amonestación. Pero vamos a tener que ir viendo cómo se da y eventualmente ante la reiteración podríamos activar el despido, previo a cierta denuncia. Pero sí es importante tener presente, y aquí es donde sí viene un foco y un tremendo cambio cultural que vamos a tener que aplicar, en que la gente entienda que esa talla pesada probablemente que estamos haciendo, que él, no, si yo soy amigo de él y por tanto le digo de todo, ya no corre. O sea, vamos a tener que ponernos un poquito tolerancia cero, vamos a tener que ver cómo funciona, van a tener que capacitar muy bien a sus mandos medios para que sean capaces de controlar, de ver este tipo de cosas y pararlas en el momento, porque como ven, efectivamente ya basta una sola vez para que se configure el acoso, y cuando ya se configura el acoso, nosotros tenemos que, como empresarios, ¿cierto?, tomar rienda, ¿ya? Existe una nueva figura también que se llama la violencia en el trabajo, que es la violencia que se ejerce por terceros en la relación laboral. Dice, o sea, es aquella conducta que afecta a trabajadores con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores, usuarios, entre otros, ¿ya? La verdad es que el foco no es tan potente de la ley en esta nueva figura, que son clientes, terceros o proveedores, ¿ya? Pero eventualmente nos van a pedir hacer algo. O sea, si alguien llega a la oficina de nuestra maestranza, un proveedor, y trata mal, insulta o trata mal a la persona de recepción, probablemente vamos y nos hacen una denuncia sobre este punto, vamos a tener que investigar y vamos a tener que eventualmente tomar medidas como, por ejemplo, decir, oye, no sé, pondremos cámaras, tenemos que ver cómo se va a desarrollar, porque insisto, la ley esta es la figura de la cual la ley tiene el menor desarrollo. Cambio importante que viene también dentro de la ley Karin, que esto no está en el convenio 190 y honestamente no sé bien de dónde salió, es una modificación al concepto de discriminación. Como ustedes saben, nosotros tenemos dentro del Código del Trabajo un concepto de discriminación similar al de la ley Zamudio, muy amplio. Todos estos aspectos que estaban acá se consideran en principio por sí mismos discriminatorios: raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, etc. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo importante de esto? Nosotros sabíamos que ya con cada uno de estos aspectos, si yo tomaba una decisión teniendo en mente algunos de estos aspectos, yo sabía que me expongo a que me acusan de discriminación. Pero, y esto estaba de alguna manera limitado, súper genérico, ustedes
ustedes pueden ver, ahí son casi 30 figuras distintas que en sí mismos son consideradas en principio discriminatorias. Pero le agregaron esto otro, o cualquier otro motivo. Entonces, finalmente queda una figura aún más amplia, bien indeterminada, que hay que ver cómo se va a aplicar. Ahora, sí queda con un apellido, dice que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo o la ocupación. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado cuáles son las motivaciones de las decisiones que tomamos. Con lo que no nos vamos a equivocar en esto, ¿cierto? Son cuando las decisiones están tomadas en relación a las calificaciones adoptadas para un empleo o en razón de capacidad y idoneidad, ¿ya? Si yo soy capaz de tomar y justificar, ¿cierto?, que una decisión, por ejemplo, de promoción de un trabajador se basó en su capacidad y su idoneidad, no me voy a equivocar, ¿ya? Pero si es cualquier otra situación puede ser tomada por sospechoso, por tanto, esto de alguna manera nos viene a apretar un poco más en cuanto a la libertad empresarial que ustedes pueden tener y van a tener que un poco pensarla mejor muchas veces, entender por qué se toman ciertas decisiones de una manera y no de otra, ¿ya? Cambios, entonces vamos ahora con el tema un poco más hacia el acoso, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice hoy el Código del Trabajo en materia de acoso? Solamente el acoso sexual tiene obligación de tener un procedimiento de investigación en el reglamento interno. La ley no dice nada del acoso laboral y tampoco, por supuesto, no existe ya la figura de violencia en el trabajo. La ley CARI dice no, sabe que el reglamento interno vamos a tener que modificarlo, incluyendo aquí. Primero, un protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, que vamos a ver que eso se los va a tener que proveer el organismo al cual ustedes estén afiliados para la administración del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. O sea, la H, el IST, H es preferido en esta casa, ¿cierto? Pero H, IST, ISL, a quienes ustedes estén afiliados, van a tener que ayudarlos a preparar este protocolo que va a tener que ser incorporado al reglamento interno. Y también vamos a tener que incorporar un procedimiento de investigación de estas mismas figuras. Insisto, hoy día solamente vamos a tener un procedimiento de investigación del acoso sexual en nuestro reglamento y vamos a tener que cambiar esto, ¿ya? ¿Para cuándo? 1 de agosto en principio debiese ser la fecha que tenemos que tener en mente. ¿Qué va a decir este protocolo que, insisto, tiene que estar ya preparando los organismos administradores? Y, por cierto, los organismos administradores a los que ustedes están afiliados están esperando, y yo entiendo que no ha salido, una norma de la Superintendencia de Seguridad Social que debiese además instruirlos y guiarlos en cómo preparar estos protocolos, entre otras cosas. Pero ¿qué es lo que va a tener estos protocolos? Porque vayan viendo. Identificar peligros y evaluación de riesgos psicosociales asociados a esta figura, acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo con perspectiva de género, las medidas de prevención que vamos a tener que tomar, objetivos medibles, o sea, eventualmente el organismo administrador, al igual que lo hacemos en el teletrabajo, cuando es un teletrabajo en el domicilio del trabajador, donde hay una matriz de riesgo, donde hay mejoras que ir haciendo, debería ayudarnos a hacer esto también, los objetivos medibles para medidas de prevención, cosa que es buena porque eso nos ayuda en la exposición de riesgo, ¿cierto? ¿Cuáles son las medidas de información y capacitación sobre riesgos y prevención y protección? ¿Ya? Inclusión de los derechos y responsabilidades de los trabajadores en la propia empresa. Ahí es súper importante la capacitación, yo insisto, va a ser súper importante porque a la medida que esto lo logremos hacer permear hacia abajo, es la única forma en que vamos a poder salvarnos en el caso que tengamos alguna acusación, alguna demanda, algún problema, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas que nos vamos a tener que adoptar para prevenir las figuras de acoso o de violencia en general? Conforme a la naturaleza de la empresa, las medidas de resguardo y privacidad y honra de los involucrados en los procedimientos de investigación. Vamos a ver que uno de los conceptos de la investigación tiene que ser guardar la privacidad y la confidencialidad de quienes están involucrados en un proceso de investigación. Y los mecanismos de prevención, formación, educación, protección destinados al resguardo de los trabajadores independientes del resultado. O sea, como ustedes ven, es una gama muy grande de acciones que este protocolo nos va a pedir hacer. Evidentemente que esto no va a ser un papelito que yo voy a incorporar un capítulo y se acabó. O sea, nos van a pedir incorporarlo y cumplirlo, ¿ya?
vamos a tener que dar información semestralmente de cuáles son los canales de investigación interna, cuáles son los estatales y el acceso a las prestaciones de seguridad social asociado a esto. O sea, nosotros tenemos que incorporarlo, ¿ya? Nosotros tenemos que informarlo semestralmente. Aquí estoy diciendo algo que suena como muy de abogado. El acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo como dimensión del artículo 184 del Código del Trabajo. ¿Sí? Muy de abogado. ¿Pero qué significa esto? Esto tiene un aterrizaje súper concreto. Cuando ustedes, por ejemplo, investigan sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, si alguno de ustedes lamentablemente se ha visto expuesto a una demanda de indemnización por estos casos, les debe haber pasado que los jueces a lo que van y no debieran ir tanto al resultado como a cuál fue la actitud de la empresa. ¿La empresa fue proactiva en evitar el accidente o no fue proactiva? O sea, teníamos los documentos que teníamos que tener, teníamos las capacitaciones que teníamos que tener, teníamos los elementos de protección personal, teníamos supervisores vigilando la realización de tareas peligrosas, habíamos cumplido con los mejores estándares de la industria. Eso es lo que ven los jueces. Y cuando falla alguno de estos puntos es cuando nos condenan, ¿ya? Puede ser usted no adoptó medidas para evitar esto. Bueno, el espíritu de la ley es que en materia de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo aplica el mismo criterio. A eso se refiere con el artículo 184, que es el artículo que dice que la empresa debe cuidar la vida y salud de los trabajadores, realizar medidas eficaces para evitar que ocurran actos o situaciones que puedan ponerla en peligro. Bueno, aquí es lo mismo. En todas estas materias, lo que se va a revisar por la Inspección del Trabajo, especialmente por los tribunales, va a ser efectivamente que hayamos sido proactivos, que tengamos todo lo que tenemos que tener, que hayamos hecho capacitaciones, que hayamos hecho entrenamiento, que la investigación está bien hecha, que nuestros protocolos estén al día, que nuestro procedimiento de investigación esté al día. Si eso lo tenemos, evidentemente que nosotros no podemos generar milagros y por tanto no podemos tener un ambiente de cero acoso y prevenir el acoso ex ante, ¿cierto? Pero si tenemos todo esto llega a pasar una situación de acoso y demostramos que hay una no tolerancia, que lo investigamos, que sancionamos a la persona, las probabilidades de que nos vaya bien en un eventual reclamo son altísimas. Y al revés, las probabilidades de que nos vaya mal en una, por ejemplo, demanda de indemnización por enfermedad profesional derivado de un acoso laboral, si no somos capaces de demostrar que hemos hecho bien las cosas, que tenemos todo en orden y que hemos hecho las investigaciones que nos exige la ley, vamos a estar en serios problemas probablemente. Eso en materia del protocolo de prevención. Entonces, esta es la prevención. Ahora, ¿qué pasa con cambios en materia de investigación del acoso? El procedimiento de investigación tiene que estar en el reglamento interno. Por cierto, se supone que el Ministerio de Justicia de aquí antes del 1 de agosto de este año debiese sacar un reglamento con lineamientos sobre investigación que también debiésemos tener en consideración para efectos de preparar nuestros procedimientos, ¿ya? Así que si ustedes me dicen, oye, empiezo de inmediato a modificar el reglamento interno, les diría, detengamos un momento los caballos, veamos qué es lo que va a salir con el protocolo, veamos qué es lo que va a salir porque, con el reglamento sobre lineamientos de investigación, porque probablemente ahí vamos a tener, o sea, en el protocolo vamos a tener que incorporarlo sí o sí al reglamento y vamos a tener que hacer probablemente muy pocas o casi ninguna adaptación de lo que nos pase el organismo administrador. Y respecto del procedimiento y los lineamientos de investigación, probablemente sí vamos a tener que incorporar aspectos al reglamento interno. Por tanto, el llamado es, estemos atentos, pero en este momento no haría cambios, ¿ya? Los procedimientos la investigación tiene que someterse a estos procedimientos: confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género, lo que les comentaba, tener que considerar estas diferencias entre hombres y mujeres, ya que suelen tener impacto en las investigaciones. Llevar una investigación no es fácil, es complejo, toma tiempo, toma mucho tiempo para hacerlo bien, y la verdad es que si nos caemos en cualquiera de estos aspectos, incluso hoy, sin que la ley esté vigente, ya tenemos un problema.
Entonces, requiere tiempo y requiere formación, por tanto, también es importante que ojalá que las personas que ustedes pongan a hacer esta investigación sepan bien lo que están haciendo y tengan algún tipo de formación. De hecho, la ley sugiere que haya una formación a quien lleve adelante estas investigaciones. Como les decía, hay un ministerio, el Ministerio del Trabajo tiene que establecer un reglamento sobre esto. Y aquí hay un cambio súper importante. La denuncia sigue siendo la persona afectada. La ley no reconoce la denuncia efectuada por terceros. Por tanto, si ustedes reciben una denuncia de terceros diciendo, oye, Luis Pará, por ejemplo, está siendo acosado por, probablemente lo que deberíamos hacer es ir donde Luis Pará y preguntarle, oye, Luis Pará, hemos recibido esto confidencialmente, te instamos a que hagas una denuncia, ¿ya? Y ahí tendremos que ver. Cambio súper importante, la denuncia puede ser escrita o verbal, ¿ya? O sea, si la persona hace una denuncia verbal, debiésemos levantar un acta y entregar copia al denunciante. Por tanto, ahí vamos a tener que tener un tema súper importante, porque si alguien nos, porque muchas veces ocurre que, a modo de comentario de pasillo, el afectado dice, oye, mira, ¿sabes qué? Pucha, me siento acosado, estoy teniendo problemas con fulano, con sutano, y más o menos está en la naturaleza, pero no es muy específico. Hay que ahí, vamos a tener que tener un entrenamiento, probablemente esa jefatura, para que puedan acompañar a esa persona a que finalmente lleguemos a hacer una investigación, o vamos a tener que formalizar que la persona hizo algún tipo de comentario y que le dimos todas las posibilidades de hacer una denuncia y que no quiso finalmente hacerlo, porque el peor de los mundos que puede ocurrirnos es que la persona sienta que hizo una denuncia por hacer un comentario y esto queda en nada, ¿ya? Entonces, la verdad es que tenemos que tomarlo en serio. Evidentemente, esto probablemente no signifique que el señor que está en el torno que hay, y le comenta al jefe que viene a la pasada tenga que votarlo todo para poder inmediatamente tomar una declaración, pero sí hay que hacernos cargo y probablemente decirle ya fulano, oye, termina lo que estás haciendo, en media hora, 40 minutos nos juntamos, estará la persona de recursos humanos si es posible también, vamos a entrevistarte, vamos a tomar un acta. Pero eso hay que empezar ya a prever cómo vamos a trabajar esos puntos. La denuncia se puede efectuar a la empresa o a la dirección del trabajo. Una vez que nosotros recibimos una denuncia, tenemos que adoptar, dice la ley, medidas inmediatas de resguardo, ¿ya? Ya sea que se nos denuncie directamente o que porque si la persona va a la dirección del trabajo en 2 días nos va a venir y nos va a decir, oiga, adopte medidas de resguardo de la persona, y ahí nosotros quedamos con la pelota en la cancha. Si nos hacen la denuncia, nosotros tenemos que de inmediato adoptar medidas. ¿Qué medidas dice la ley? Dice, o sea, primero, considera la gravedad de los hechos, seguridad del denunciante y las posibilidades derivadas de la condición de trabajo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se considera, entre otras? Separación de espacios físicos, de ser posible, redistribución de tiempos de jornada, proporción de atención psicológica temprana. Por ejemplo, a mí me ha pasado trabajar con empresas chicas donde no es posible separar los espacios físicos, donde son personas que son poquitos, entonces no puede separarse el espacio físico, entonces, ok, las reuniones con tu jefatura, tú las vas a tener, tiene que estar en presencia de otra persona, no van a tener reuniones solos, y eso se tiene que instruir tanto el denunciante como el denunciado. Este es un aspecto súper crítico donde las empresas se caen bastante, ¿ya? Si uno no adopta estas medidas, tiene una infracción grave y ya viene con un problema la investigación. Por tanto, es muy, muy importante que las medidas se tomen de inmediato, ¿ya? Si nos hacen una denuncia interna, hoy día, en acoso sexual, que, insisto, esto se va a aplicar al laboral, sexual y violencia en el trabajo, yo tengo la posibilidad de derivar a la dirección del trabajo en 5 días, ¿ya? Este plazo se reduce, son solamente 3 días corridos, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Y la conclusión de la investigación debe estar lista en 30 días. El plazo es breve. La sugerencia es empezar a investigar desde ya, porque los plazos no se imaginan cómo corren en esto. Y lamentablemente, a veces hay que entrevistar a muchísimas personas, porque como parte del principio de imparcialidad, yo tengo que darle derecho al denunciado a que nombre personas, y muchas veces nombran a bastantes
potenciales testigos que en principio hay que entrevistar, en principio hay que entrevistar. Digo en principio porque muchas veces hay gente que no sabe nada y uno puede ir rápido, pero para eso hay que tener oficio y hay que haberse dedicado y hay que haber estado en muchas investigaciones. La investigación se realiza por escrito, ¿ya? Tiene que exigirse la reserva. Hay un montón de juicios donde el problema está en que los trabajadores no guardan reserva y esto se dispersa y al dispersarse se produce un problema. O sea, la misma Karin Salgado, que toma la decisión lamentable de quitarse la vida, lo hace porque en el fondo alguien violó la confidencialidad del equipo de investigación y soltó la información de que ella había sido testigo. ¿Mm? Tenemos que garantizar que las partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos. O sea, presente antecedente, presente testigos, es parte de lo que tenemos que hacer. El proceso se remite íntegramente a la dirección del trabajo junto con las conclusiones. Hoy día nosotros mandábamos las conclusiones, aquí vamos a mandar todo y la dirección del trabajo nos va a revisar todo, ¿ya? Esto es un punto que es positivo de la ley, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Hoy día pasa con el acoso sexual que yo mando a la dirección del trabajo y la dirección del trabajo puede tomarse un año en revisar eso. Entonces, yo puedo tener una persona que está acusada de acoso sexual grave sin poder despedirla porque necesito esperar a la dirección del trabajo que venga con sus comentarios y la dirección del trabajo no se dignan a aparecer, ¿ya? Entonces, muchas veces las personas terminan siendo sacadas por necesidad de la empresa o renuncia sobre todo el acosado y tenemos a esta persona que puede ser eventualmente hasta un peligro y la tenemos ahí. Bueno, la ley, eso sí se hizo buen cargo buenamente. Dijo, mire, sabe que la Dirección del Trabajo tiene 30 días corridos para hacerlo, para manifestarse sobre su investigación y conclusiones. Y si no lo hacen 30 días, se entiende, se da por buena todo, ¿ya? Se da por buena todo. Especialmente dice la ley para adoptar las medidas respecto a las personas afectadas. O sea, yo pasó el día 31 después de que remití los antecedentes a la Dirección del Trabajo y no escuché la Dirección del Trabajo, yo doy por buenas las conclusiones y quedo en libertad para poder adoptar medidas, ¿ya? En el caso de la violencia del trabajo, como esto la ejercen terceros, ¿cierto? Las conclusiones además tienen que contener medidas correctivas que vamos a adoptar en caso que, en relación con la causa que generó la denuncia. O sea, por ejemplo, si en el fondo lo que ocurrió fue que al cajero lo encañonaron y me sacan una denuncia de violencia en el trabajo, tendré que decir, bueno, y como medida de prevención se tiene que poner una aislación del lugar de cobro, por ejemplo, o poner cámaras, algún tipo de medida de esa naturaleza. Como dice la ley, cuando se realiza la denuncia interna, y eso ya se los adelantaba, el investigador debe ser una persona que tenga preferentemente entrenamiento en acoso, género o derechos fundamentales, ¿ya? Por tanto, es importante capacitar, ojalá, a personas del equipo de recursos humanos que tengan entrenamiento en esto. Nosotros, por supuesto, podemos ayudarlo. Eso es algo que hacemos bastante con clientes, porque la verdad es que, como les decía, no es fácil, no es rápido y el tiempo es bastante breve. Una vez que ya tenemos las conclusiones de la ADT, de la Dirección del Trabajo, o bien la ADT simplemente dejó pasar su plazo de 30 días, yo tengo que poner las conclusiones, no el expediente entero, a disposición de las partes. ¿Por qué digo no el expediente entero? Porque yo sigo con la obligación de mantener la confidencialidad. Entonces, si Luis Parada fue testigo, ¿cierto? Yo voy a tener una declaración de Luis Parada en el expediente, pero la conclusión va a decir, un testigo dijo que vio a fulano realizar cierto tocación o lo que sea. No va a decir, evidentemente, la conclusión no va a decir Luis Parada dijo esto porque sería, de alguna manera, ponerme en evidencia y, por tanto, esa es de ahí la diferencia que estamos conversando. Si es que la Dirección del Trabajo considera que hay una deficiencia de la compañía, va a demandarnos por violación de derechos fundamentales. En esta, la ley le pone a la dirección la obligación de hacer, ¿ya? De demandarnos por derechos fundamentales. ¿Qué significa la violación de derechos fundamentales? Yo creo que todos lo tienen claro, pero para los que no, siempre vale la pena recordar. Significa finalmente que si somos condenados, ¿cierto? Somos condenados por
acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo, porque, de nuevo, porque no fuimos proactivos en la prevención, en la investigación o en la sanción de esto, y somos condenados, aparte de tener de pagarle al trabajador afectado una indemnización por el daño moral, por ejemplo, si está vigente la relación laboral, o si producto de esto se fue porque, por ejemplo, se autodespidió, y que tiene una indemnización especial de entre 6 y 11 remuneraciones, además de los años de servicio, con un recargo del 80%. Además de todo eso, quedamos fuera de la contratación con el Estado de Chile por 2 años. ¿Ya? Entonces, por eso les decía al principio que esto puede ser una figura súper compleja y que para muchas empresas sí puede significar la muerte. ¿Ya? O sea, si yo soy proveedor para el Ejército de Chile de estructuras de acero, a lo que sea, por ejemplo, y me condenan por esto, yo me quedo fuera de las licitaciones con el Ejército por 2 años, o con un municipio, o con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, es importante, ¿ya? Hay que ponerle ojo a este punto. Perdón, una vez que ya tenemos las conclusiones de la Dirección del Trabajo, tenemos 15 días para aplicar sanciones e informar al denunciante del denunciado, ¿ya? Las sanciones eventualmente puede llegar hasta el despido. Existen 2 causales específicos para el despido por acoso sexual y laboral, son diferentes. ¿Por qué es importante seguir el procedimiento? Porque aparte de lo que conversamos, nos brinda la protección frente a un juicio de derechos fundamentales, ¿cierto? Se produce algo que es súper interesante, que no está en la actual ley, que es una inversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que cuando yo despido a alguien, la carga de la prueba en un juicio es de la empresa. Yo tengo que probar que robó. Yo tengo que probar mis necesidades de la empresa. Yo tengo que probar que el trabajador no asistió a trabajar. Es mi carga de la prueba y el trabajador no tiene que probar nada. Eso es lo que pasa en tribunal. Aquí se da vuelta la carga. Dice, no, usted despidió a Luis Parada por acoso laboral. Ok, si Luis Parada ahora lo demanda a usted por despido justificado, violación de derechos fundamentales, entonces ahora Luis Parada el que tiene que probar que los hechos del informe no son efectivos, ¿ya? Y en caso de perder, no se aplica el recargo legal. O sea, si a Luis Parada más encima le fue bien, ¿cierto? Yo logro demostrar que los hechos no son efectivos, y ha habido una investigación bien hecha, buena fe, ok, Luis Parada se puede llevar las necesidades de la empresa, pero no el recargo, ¿ya? Porque en el fondo la ley está asumiendo que nosotros hicimos una investigación de buena fe y que seguí todo lo que me dijo la ley que tenía que hacer. Entonces es bien importante esto. Perdón. Entonces, un recordatorio finalmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de acoso laboral. Entonces, perdona, esto es en materia de lo que trae un poco la ley Karin, para que vayan viendo de qué estamos hablando. Para que nos acordemos todos de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso laboral, ya vimos la definición. Quienes lo cometen puede ser un empleador, puede ser un trabajador, ¿cierto? Superior, puede ser un par, o incluso de abajo hacia arriba, o sea, puede ser un subordinado hacia arriba. Por tanto, hay que tener ojo con esas reclamos, ¿ya? Y por tanto, todos podemos ser víctimas. ¿Cuáles son algunas conductas típicas de acoso laboral? Para que puedan ir también identificándolas, ¿cierto? Restringir las posibilidades de hablar, cambiar de ubicación a un trabajador, juzgar el desempeño de manera ofensiva, ¿cierto? Cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador, no asignar tareas sin sentido, asignar tareas por debajo de las capacidades, asignar tareas con datos erróneos, rehusar la comunicación con un trabajador a través de miradas, gestos, no comunicarse, tratar como si no existe la ley del hielo, criticar permanentemente la vida privada de un trabajador, dar a entender que tiene problemas psicológicos, mofarse de la vida privada, de su religión, lo que sea. O sea, este es un catálogo más o menos de situaciones y conductas típicas, no es que esté en la ley, pero para que vayan viendo, porque de repente uno dice, oye, pero si estos son amigos que se tiran tallas pesadas, y después vamos dándonos cuenta que en realidad es uno el que le tira tallas pesadas al otro, el otro como que se queda callado, medio abocado, bueno, probablemente viene de esto. O sea, hay que tener ojo con eso.
Y en materia de acoso sexual, también para que lo tengamos todos claro, puede ser de un superior, muchas veces son beneficios condicionados al sexo, o requerimiento de favores sexuales, ¿cierto? O amenazas en el caso que no se cumplen, ya sea que haya o no haya finalmente algún intercambio sexual. O sea, aquí muchas veces se utiliza el acoso sexual no porque se busque siquiera generar acoso, o no se busque siquiera un resultado sexual, sino que muchas veces es simplemente para imponer la superioridad, la supuesta superioridad del acosador sobre el acosado, para hacerlo sentir incómodo, para hacerlo sentir mal, para que fracase en el trabajo. O sea, muchas veces esa es y ese es el ambiente hostil, la humillación e intimidación de la víctima. Se busca ya no obtener un resultado, sino que se busca hacer sentir mal a la persona, ¿ya? Verbales físicos, conducta visual, generación de un ambiente intimidante, humillante, hostil, ¿ya? Esto psicológicamente es así, impide, ¿cierto?, desarrollar las funciones para las que uno está contratado. Si uno lo vive de manera reiterada y permanente, es un problema. Y ojo que el acoso sexual, como habíamos visto, no, y el laboral tampoco, ya no requieren de reiteración. Entonces, tenemos que tener mucho ojo con este tipo de situaciones. Bromas, insinuaciones sexuales despectivas, comentarios, gestos obscenos, fotografías sugestivas o sexualmente explícitas, la pornografía, medidas indiscretas, comentarios gráficos, sugerentes, tocar, masajear. Entonces uno dice, oye, bueno, y todo esto, la violencia laboral, sexual, el acoso laboral, solamente dentro de la empresa. Hay alta jurisprudencia sobre ese tema y de hecho el convenio 190 es un punto que es bien esclarecedor en este aspecto, porque aunque no está en la ley chilena, el convenio 190 es bien gráfico. Dice, mira, esto puede pasar dentro de los lugares de trabajo, pero también puede pasar en los baños, donde nos cambiamos, puede pasar también en ambientes tecnológicos, perdón, de intercambio tecnológico, en reuniones de Teams, lo que sea, por WhatsApp, o también en actividades de la oficina, ¿ya? O incluso en ambientes públicos cuando yo estoy desarrollando mis funciones. Si yo soy un vendedor y tengo que ir con mi jefe a la venta y sufro un acoso en plena Alameda, bueno, sigue siendo un acoso laboral que tengo que investigar. Si esto pasa en la fiesta de la compañía, tengo que investigar. Si pasa en la comida de la asociación gremial a la que nos invitaron y justo estoy en la mesa de trabajo de mi oficina y ocurre, voy a tener que investigar. Por cierto, fiestas de fin de año les tiene que haber pasado sumado alcohol, suele ser un gatillo más o menos complicado, así que ojo con la cantidad de alcohol que se ofrece en los comités. Así que típicas defensas también que no funcionan. Era broma, no estábamos en la oficina, todo el mundo lo está haciendo. Estoy hablando con un amigo, no me di cuenta que podía oírme, típico. Me comporto así con todo el mundo, solo soy muy cariñoso, donde yo vivo, esta conducta es perfectamente aceptable. O sea, todas estas conductas los tribunales ya las tienen súper aquilatadas, saben de qué se tratan, y es como, ok, no, definitivamente no. Como ven, hay un cambio cultural súper importante que vamos a tener que hacer. No solamente vamos a tener que ponernos al día apenas salga, apenas les llegue el protocolo del organismo administrador al que estén afiliados, apenas tengamos los lineamientos de investigación del ministerio, debiésemos ya estar trabajando en la sensibilización de nuestros trabajadores, que ellos entiendan de qué se trata esto, que ellos entiendan que no solamente sus derechos, porque todo el mundo siempre estamos llenos de derechos, pero cuáles son sus deberes en esto, ¿cierto? Y que ellos son, posiblemente, si ellos en en esta dinámica de bromitas pesadas, de comentarios despectivos, desagradables, donde si siempre lo he hecho así, no pasa nada, bueno, tienen que entender que ellos están arriesgando la pega en esto, ¿ya? Porque la verdad es que la compañía también de ahora en adelante va a tener una tolerancia cero. Entonces es súper importante que estemos ya sensibilizando a la gente mientras esperamos que estos cambios que vamos a tener que realizar en lo formal se vayan aplicando y por supuesto probablemente también van a tener ustedes que una pega ahí de formar a sus cuerpos intermedios, su jefatura intermedia. Esos suelen ser grandes aliados o grandes debilidades de las empresas en esta materia. Si tenemos jefaturas entrenadas que son capaces de darse cuenta de lo que está pasando en los ambientes de trabajo, si son capaces de intervenir, si son jefaturas que
prestan oído a las cuestiones que pasan y este tipo de denuncias, las levantan, las hacen saber, ponen límites en los equipos de trabajo, van a tener un trecho súper avanzado, ¿ya? Si nuestras jefaturas no están preparadas para eso y no están capacitadas y al final ven que están pasando estas situaciones que son, dicen, bueno, si es la talla entre estos dos gallos, no, los dejo tranquilos, este tipo es siempre bromista con esta trabajadora y me da lo mismo, y la verdad es que, jajaja, hasta me río de eso. Si no son capaces de escuchar, de ver y de ayudar a la contención, vamos a tener un problema gigante porque esos trabajadores, para bien o para mal, representan a la compañía y son la compañía. Entonces, y el deber, nuevamente, así como instruimos a los trabajadores en cómo usar las cuerdas de vía, en cómo usar los cascos, en cómo ponerse, ¿cierto?, las gafas de seguridad cuando están operando tornos o lo que sea, bueno, tenemos que hacer lo mismo acá, ¿ya? Y tenemos consecuencias, como ustedes pueden ver, son consecuencias concretas y reales. Entonces, hay pega que hacer, y hay pega que se puede ir ya avanzando. Eso les quería comentar en la presentación. Yo creo que ya pueden haber preguntas, así que mejor vamos resolviendo vía preguntas las dudas que vayan saliendo. No sé si Eh, Mirta, ¿me ayuda? sí. Bueno, Ah, pese a que parece tan simple, la verdad que se complica harto y hay harto que hacer ahí de parte de la empresa misma, don Eugenio. Sí. Oye, algunas preguntas que surgen de la asamblea que tenemos aquí tan grande de 177 personas, que me gustaría preguntarte un poco sobre la corresponsabilidad de la empresa interna en capacitar a todo el cuerpo de recursos humanos, a los gerentes, para poder hacer estas investigaciones, recurrir a empresas externas. Algunos de nosotros ya hemos tenido experiencia en esto y nos hemos visto involucrados en tediosas y largas ujú. entrevistas para poder cumplir con los procedimientos. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a esto? Que es mejor a lo mejor externalizar, si es que se puede y están los recursos, en alguien desde afuera, digamos. Y la segunda que va neteada con esta, ¿qué involucra en términos de, tú hablaste de multa? Esta es una acción grave, ¿de cuánto es la multa que podríamos estar a efecto de las empresas? Esas dos primeras preguntas mientras estoy coordinando las otras. Súper. Mira, en materia de externalización, la ley no dice nada, ni la antigua ni la actual, desafortunadamente, pero efectivamente es un recurso que se hace, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, hoy día mismo estamos terminando una investigación por una entidad financiera donde nos tuvimos que entrevistar a 16 personas, todo esto en el espacio de 30 días. Y como bien dices tú, se transforman en investigaciones larguísimas que además tienen que ser llevadas por alguien que sepa, ¿ya? O sea, por alguien que tenga experiencia en esto. Tenemos otra investigación de una constructora que ya incluso involucra, por ejemplo, un delito penal, incluso una potencial, ¿no?, un delito sexual. Entonces también lo estamos investigando en este mismo momento, estamos en eso. Entonces uno requiere de equipos que estén preparados, que sepan bien, se puede hacer interna o externa. El problema de hacerlo interno es que va a tomar muchísimo tiempo. Llevar una investigación bien hecha a alguien que sabe, si hay pocas personas, pueden ser 10, 12 horas, si son muchas personas, como el caso que estábamos hablando de esta entidad financiera, pues en 50, 60 horas y uno tiene que ya tener un equipo de personas trabajando en esto. Y la verdad es que lo tenemos que hacer bien, porque si lo hacemos mal, las penas del infierno recaen sobre la empresa, no recaen sobre los trabajadores, ¿ya? Y suele ser muy difícil corregir, porque a veces nos ocurre que tenemos clientes un poco sofisticados, pero que no tienen tanta experiencia en esto y que muchas veces se tiran solo a hacer la investigación y llegan el día 29 y nos dicen, mira, toma, aquí están las conclusiones, revísamela y cámbiame un par de comas y estamos listos. Y uno dice, oye, perdona, pero esta investigación está mal hecha. Y es inarreglable porque ya pasaron los 30, ya estamos a un día que se cumplan 30 días, entonces suele ser bastante complejo. Nuestra sugerencia es tratar de externalizarla. Probablemente ahí lo que vamos a hacer es trabajar con alguien de la compañía, eso sí,
tenerlo como cara y estar un poco detrás. Pero esa es la idea, ya tratar de externalizarlo o tener equipos muy bien entrenados en esto. Yo sé que hay empresas, sobre todo las más grandes, que están entrenando equipos y que tienen equipos súper competentes en esto y fantásticos si ustedes lo pueden tener. Pero claro, estamos hablando de empresas con un presupuesto bastante grande y donde, cierto, tienen un volumen tal de investigaciones que esto puede ser importante. La, déjame revisar, les cuento en un momento el máximo de la multa, Perfecto. pero debiésemos estar, déjame verlo, pero debiésemos, déjame verlo, no quiero carrilearme, diría 150 TM, pero quiero verlo bien antes de responder ese punto. Sin perjuicio de eso, más allá también de la multa, que debiese, porque generalmente las más grandes están como en 100, 150 UTM, pero al final del día, además de las multas, como les decía, está la posibilidad de perder negocios con el Estado de Chile, que cada día es, querámoslo o no, un cliente súper importante para muchos. Y está también la posibilidad de tener que indemnizar a los trabajadores, que eso suele ser una multa gigante, porque además además está acompañado de esto muchas veces de la indemnización del daño moral, que puede ser altísimo en estos casos. Em, y entre 6 y 11 remuneraciones si se acaba el contrato de trabajo, más los años de servicio, más el recargo, entonces pueden ser platas bastante considerables. Y más, obviamente, que nos van a tirar una enfermedad profesional, porque las personas suelen evidentemente quedar con estrés y con tratamiento psicológico. Entonces, puede ser muy importante aquí lo que estamos hablando en materia de plata, ¿ya? Entonces, Ahora, para que lo tengan claro. en términos reales, Luis, eso es lo último que tú acabas de decir, se está dando mucho, que Ujú. aparte de la investigación de la Dirección del Trabajo, las personas están yendo directamente a las asociaciones a las asociaciones de seguridad y lo reclaman, y por lo tanto pasa a ser un accidente del trabajo con psicosocial al medio, con largas tasas de licencias médicas, psicolaborales, lo cual también Totalmente. impacta mucho dentro de la empresa. Por lo tanto, aquí, como decíamos al principio, aquí hay un cambio cultural desde, yo diría, desde el lenguaje. Hay muchas preguntas con respecto al proceso, al Ujú, procedimiento, al acta, a las preguntas que hay que hacer, y eso también lo va a ir dando un poco la experiencia. En la práctica profesional, lo que me ha resultado muy bueno es también tomar la declaración desde el punto de vista de lo que la persona vio, de su puño y letra que escriba lo que le pasó, digamos, porque es un antecedente más dentro de la investigación. Te voy a nombrar algunas frases que tú ya algunas las dijiste ujú. y quiero que me digas si constituye acoso laboral, que son bien específicas y son de la rutina diaria de nosotros, del consciente o el subconsciente de lo que nos pasa. Primero, designar trabajos bajo su calificación, amenazas verbales, no asignar tareas y asignar tareas insignificantes, criticar la vida privada de un trabajador, hablar mal de un trabajador a su espalda, tratar a un trabajador como si no existiese, exceso de trabajo bajo presión injustificada, amenazas verbales, críticas permanentes de la vida privada del trabajador, difundir rumores de un trabajador, crítica permanente del desempeño de su trabajo. ¿Son constitutivos estos de acoso laboral? Sí, totalmente. Ya, entonces Y aquí es donde claro, estamos. Este es el mm, tema que tenemos que empezar a cuidar, a capacitar, a acompañar a nuestros jefes, cargos superiores, cargos inferiores, cargos que están en la línea, supervisores, sobre todo los supervisores. Aquí hay un trabajo grande desde el punto de vista de ACIMET lo digo así, que tiene que tomar también esa sartén por el mango y ofrecernos cursos a través de la OTEC, de la OTIC, para que entremos en materia y poder estar capacitados con esto. Referente a las preguntas, hay una pregunta que nos dice que tiene relación con un contratista, digamos, y que el contratista actuó con un trabajador, pero la investigación no permitió que pudiéramos entrevistar al contratista. ¿Qué pasa en esos casos? Hay un caso específico, digamos. claro. Hoy día, mira, efectivamente la ley no se pronuncia al respecto. Lo que dice en el fondo la práctica, eso sí, es que en general con la ley actual uno debiese sentarse con la empresa contratista
y decir, señor, tengo esta investigación, una denuncia respecto de tu trabajador, así que vamos a llevar una investigación en conjunto. ¿Ya? Eso es lo que debiese y esa es un poco la práctica. Si es que eso no pasa, ¿cierto? Y el contratista me está bloqueando, bueno, hay que tomar una decisión probablemente comercial respecto al contratista, porque el contratista no me está ayudando a cumplir los objetivos y tampoco puedo exponer a mi personal a potencial violencia y de partida tendrán que sacar a esa persona, pero lo que uno debiese exigirle a ese contratista, insisto, no está en la ley, pero sí es la práctica, es llevar una investigación conjunta. Porque pues, efectivamente nosotros no podemos, por nosotros mismos, llegar a investigar a una empresa externa, pero sí podemos involucrar y exigirle y apretarlos comercialmente si es necesario, que esa empresa externa nos colabore en la investigación. Perfecto. Hay mucha casuística en esto también, que uno al realizar la investigación, sacar las conclusiones, eh, terminan solamente en cartas de amonestaciones, ¿ya? Por lo general terminan en cartas de amonestaciones, Mm, lo cual no deja tranquilo a nadie, ni al acusado ni así al es. acusador, y se victimiza. Y tuviste que hacer miles de transformaciones internas, sacarlo del lugar de trabajo, no coincidir los horarios, todo lo que tú acabas de explicar, digamos. Sí, Esto no es algo fácil, digamos. ¿Qué es lo que te ha no, pasado en la práctica con sí. esto? Porque a veces no Sí, está la resolución y lo terminan sacando por necesidad de la empresa con multas del 30-40% por mal despido, digamos. Entonces, por favor, explícanos mira, un poco eso. es un súper buen punto el que tú levantas, Eugenio. La verdad es que nosotros siempre le decimos a los clientes, eh, nosotros no somos el Ministerio Público. Yo no puedo detener a una persona, yo no puedo eh, pedir la interceptación de teléfonos, yo no puedo descerrajar ni meterme a su casa. Estoy diciendo una obviedad, obvio. ¿Pero qué significa eso? Significa que yo, como empresa, ¿cierto? Dentro de mi muy limitado margen de acción, puedo llevar una investigación de la mejor manera posible. Y muchas veces, y esto no es solamente de Chile, esto yo lo he conversado con gente, créanme, de afuera, de todos los continentes, y a todos nos pasa lo mismo. Muchas veces la conclusión es que no hay conclusión. La conclusión es que no es evidente, ¿ya? La conclusión es que, pucha, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que uno dice, mira, después de esta investigación yo tengo la íntima convicción de que puede haber pasado algo, pero no tengo las pruebas, no tengo la evidencia. Por eso es que lo que al final la ley dice es, señor, usted su obligación es llevar adelante un proceso de investigación. No te dice, eh, al final, es lo que los abogados llamamos una obligación de medios, no de resultados. Yo no tengo la obligación de llegar a la verdad oficial última, yo tengo la obligación de llevar adelante mi investigación y si de los antecedentes que logramos a llegar a la investigación tenemos y podemos lógicamente adoptar la conclusión de que hubo acoso, saldrá la persona. Si no llega, si no llegamos a esa conclusión, lamentablemente la persona se tendrá que quedar y como dice Eugenio, muchas veces uno termina despidiendo a esa persona por otra causal o invitándola a salir por mutuo acuerdo con el pago de todo, porque la verdad es que nos causa más daño tenerlo adentro. Con riesgo, por supuesto, porque muchas veces esa persona te dice, oye, espérate, llevaron adelante una investigación en mi contra, esa investigación fui absuelto, porque nadie demostró, y sin embargo me hay echado. Entonces, efectivamente nos deja en una posición débil y compleja, ¿ya? Pero lo que la ley nos exige es llevar adelante esa investigación. Evidentemente, muchas veces es con amonestación y marcando cercanamente a esa persona, donde nosotros tenemos la sospecha fundada de que finalmente acosó, pero donde no tengo las pruebas específicas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el importante en esto? ¿Cuál es el cambio cultural? En el cambio cultural que se busca por la ley, ¿ya? Como ya no hay reiteración, yo debiese saltar muy rápidamente ante un hecho probablemente aislado, yo ya puedo saltar, ¿ya? Y la idea va a ser, en el fondo, probablemente a esa persona no la voy a echar por ese acto aislado, pero sí la voy a molestar. Y ya vamos a empezar a ir generando eventualmente un expediente a esa persona, para que si vuelve a pasar, podrá salir.
pero en el fondo ya voy generando un expediente, ya no tengo que esperar y ese debiese ser también el llamado. No esperemos a que las cosas revienten. O sea, si efectivamente, por ejemplo, nuestra jefatura ve que está pasando algo, ya ha puesto límite, ha dicho, oye, ¿sabes qué? Dejen de tratar así a esta persona, hasta donde basta esta cuestión, ve que de nuevo se repite, bueno, pescar a la persona sola y dirá, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres? Existen estos mecanismos, ¿quieres? Hagamos una denuncia, nosotros vamos a investigar. Se investiga, a lo mejor era una situación relativamente leve al principio, amonestaremos y ya con eso en el fondo vamos marcando presencia, ¿ya? Si dejamos que las cosas se estén, esto es como cualquier enfermedad, va a explotar nomás. En algún momento nos va Muy bien. a tomar más de vida. Muy bien. Oye, hay una serie de preguntas, Luis, que nos están haciendo a través del chat, que te las voy a traspasar para que a lo mejor se las podamos contestar a la asamblea completa y que nuestra comunidad vaya creciendo de esta manera. Quiero reiterar, por favor, lo que les dijimos al principio. Luis Parada también es miembro del comité de personas. Realmente los invitamos a cada uno de ustedes a integrarse al comité para poder hacer estas preguntas, para poder sociabilizar entre nosotros y poder ayudarnos entre nosotros en esta mesa de ayuda virtual. Así que por favor mándenle el dato a Mirta y los incorporaremos rápidamente para dar respuestas rápidas, expeditas y eficientes. Por otra parte, en este minuto vamos a poner una encuesta de satisfacción de esta conferencia para poder seguir mejorando en la mejora continua de siempre. Mientras ponen esa encuesta, quiero dejarla para el cierre las palabras de don Marcelo, nuestro gerente corporativo de ACIMED. Marcelo, adelante, por favor. Oye, la primera palabra que se me viene es agradecer, ¿no? La verdad que la iniciativa del comité de personas que tú lideras brillantemente, Eugenio, siempre lo he dicho, y el aporte que nos hace Luis Parada es realmente valioso para todas las empresas que participan en ACIMED en general. La verdad que el número de participantes es grande, pero yo pienso que deberíamos ser más, ¿ah? Porque esto es realmente sensible y me voy a ir a lo último, aunque tenga que ver con otro tema más grande, va directo a la productividad de la empresa, ¿ah? Hoy día, lo he dicho en varias partes, me han hecho alguna entrevista también, ¿cuál es el área más importante en las empresas? Y hoy día todo está pasando por el área de personas, ¿ah? Hoy día no es tanto el problema de que a lo mejor faltan materias primas o hay, indudablemente siempre hay todo un que hacer respecto a materias primas, inversión, adquisiciones, etcétera, etcétera. Pero hoy día, si se dan cuenta, eh, la complejidad que está presentando todo lo que hay que hacer respecto del trato con las personas, es realmente, podría ser capaz de paralizar el quehacer de una empresa. Entonces, quiero insistir en que todas las empresas, y ojalá desde las cabezas mayores, ¿no es cierto?, de los gerentes generales, accionistas, qué sé yo, debieran tomar este tema como sensible de urgencia, ¿ya? Así que la primera palabra es, tenemos que seguir en este rumbo de aprender mucho, intercambiar ideas. Les aseguro que entre los 173 que estamos conectados hoy día, ¿ah? Deben haber una cantidad de casuística, ¿no es cierto?, que sería eterno poder analizarlo uno a uno, pero sí podemos compartirla, ¿no es cierto?, a través del mail o del chat o que vamos a hacer. Nosotros estamos creando una aplicación que va a llevar una sección de preguntas y respuestas, más allá de lo que se puede hacer a través de un chat, ¿no es cierto?, que podemos armar también. Yo creo que ahí debemos apuntar. Hoy día, créanme, es muy sensible. Nuestro TIC en particular, la mención que hizo Eugenio, ¿no? Nuestro TIC ha cambiado su rumbo dándole un esfuerzo máximo, ¿ah? Y lo dice desde su eslogan, un apoyo a las áreas de personas. También podemos concentrar ahí, ¿no es cierto? De hecho está Elizabeth Silva, que levante la mano, Elizabeth, por lo menos ahí, para los que lo puedan ver, ella es la gerente de OTIC, y tenemos por mandato de ACIMED AG, que es la empresa madre, digamos, esta necesidad de que nuestro TIC sea un apoyo para las áreas de personas, más allá que solo manejar el 1% de capacitación. Pero sin lugar a duda,
pasa también por la creación de cursos a través de nuestro OTEC, ¿no es cierto?, que sean ad hoc a estos temas y sobre todo ad hoc a la industria que representamos. ¿Ah? Porque créanme que puede parecer que no, pero cada sector, subsector, tiene sus riesgos diferentes. ¿Ya? En los que trabajan de Bien. turno de día y de noche, en los que están en la minería porque están muy lejos en la altura con turnos de 15, 20 días, los que están en la fundición porque están trabajando algunas vez presionados por la temperatura, los que tienen que, el tema logístico, tienen que andar rápido viajando los camiones, se quedan afuera varios días. Bueno, todos esos temas constituyen escenarios diferentes. A Así propósito, que, Marcelo, a propósito de lo que estás diciendo, ¿ya? ¿Sí? queremos invitarlos para el día 4 de abril a otra conferencia que tiene alto impacto, igual que esta, que son las 40 horas. Esto está convocado ya para el 4 de abril, les van a mandar la invitación. Por favor, inscríbanse, porque si tenemos consulta con la ley Karim, no les cuento con las 40 horas, porque ahí tenemos vendedores, gente de servicio técnico, merchandising, etcétera, que están en el terreno y que las consultas son muy variadas y muy interesantes. Así que no se pierdan la conferencia de las 40 horas el 4 de abril. Marcelo, perdón. Sí, no, gracias, pero bueno, lo pensaba avisar también, hay varios avisos. La verdad es que hay que mantenernos unidos, sí, ese es el tema, mantenernos unidos, intercambiar, yo creo que intercambiar casos, porque no hay que esperar, hay gente que dice, mientras no me pase a mí, pero no hay que esperar que me pase a mí para saber las consecuencias de algo que puede ser real o no real. ¿Ah? Yo sé que estas leyes que hoy día nos imponen estos reglamentos, van a haber muchos casos complicados. Y perdone que lo diga, pero van a haber muchos casos falsos, disfrazados de verdaderos, que van a complicarnos igual en nuestro quehacer. ¿Ah? O sea, estamos en una línea tan delgada, o sea, no se puede saludar ni de cumpleaños porque le doy un abrazo, pero cuando me abrazó sentí que el abrazo era un poquitito más apretado de lo que uno estima. Esa sensibilidad puesta en alguna dirección del trabajo muy pro operario, ¿no es cierto? Podría llevarnos también a ser culpables donde a lo mejor nunca lo hubo y es complicado. Entonces, casuísticas, por favor, si la pueden compartir de alguna manera, veremos el cómo, pero se hace necesario saber qué está pasando. Eso, Muchas gracias. presidente, usted parece que ya tenemos las encuestas respondidas por la gente. Sí, Ok. sí, bien. Así que yo Lo, termino agradeciéndole a Luis, ¿no es cierto?, esta conversación, porque si se fijan, Luis nos habla como parte del comité. ¿Ah? Él no es un orador que esté parado delante en una testera, usted debe y ustedes, sino que tengan cuidado con esto, vean esto otro, o sea, esas frases cariñosas que todo el mundo, es que yo soy cariñoso per se, ¿no es cierto? Y eso es delicado porque muchos chilenos, y me sumo, somos muy de piel. ¿Ah? Yo no puedo encontrarme, y lo voy a decir ampliamente, sean hombres o mujeres, me encuentro un amigo que no veo hace, no sé, 2 meses, 3 meses, porque estaba en otra filial, sucursal, qué sé yo, y yo, hola amigo, ¿cómo estás? Y este gallo parece que... ¿ah? Es delicadísimo lo que está pasando. No sé si quiere agregar algo, don Luis o don Eugenio. Luis, por favor. No, solamente agradecerles la presencia. Oye, nada más que agradecerte, Luis, de nuevo tu generosidad y que sigamos participando en el comité en forma activa y ahí vamos a solucionar varios problemas entre nosotros y poder compartir experiencias. Muchas gracias a todos. Que tengan